Muy buenas tardes, es para mí un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes para poder elaborar un lenguaje común, porque sin lugar a dudas, como yo les decía en mi última grabación de mi cumpleaños, que en realidad la tercera y la cuarta edad es la mejor edad para que el Señor nos use. ¿Por qué? Porque es una etapa de la vida en donde la sociedad ya nos desechó. No hay metas para la tercera ni cuarta edad. Ya vas por tu cuenta y riesgo. Pero yo creo que como cristianos tenemos que descubrir quiénes somos en Cristo. Porque según la Biblia, en realidad, esta etapa de la vida, cuando tú has caminado con el Señor toda una vida, es la mejor etapa. Créanmelo, se los digo por experiencia. ¿Por qué es la mejor etapa? Porque es la etapa en que tú fructificas para que tu obra continúe aún después de tu muerte. Pero yo quisiera que comenzáramos por explicar qué es el pecado original, para saber de qué nos rescata el Señor. Porque de otra manera no entendemos la obra redentora de Jesucristo. Y por eso la capacidad que Él tiene de hacernos nuevas criaturas, hechas a imagen y semejanza de Dios, herederas y coherederos del reino de Dios con Cristo Jesús. Esto es muy importante, hermanos, porque mientras no tomemos conciencia de eso, estaremos viviendo vidas mediocres, cuando en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Estamos realmente preparados para ser usados por Él? La sociedad dice que ya no eres rentable, pero el Señor te dice que apenas empieza a poner bueno. Entonces todo es cuestión de enfoque. Vamos a comenzar. La primera diapositiva, por favor. Miren, vamos a ver estos temas. Les voy a hablar de los 4 niveles del ser, de lo que es el pecado original y del significado de niégate a ti mismo. ¿Y cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu? En niégate a ti mismo se los voy a explicar desde el punto de vista de la ciencia. Una hermana me dice, pero yo no entiendo nada de eso. Pues la bronca que tiene, hermana, es que las nuevas generaciones ya ni nos pelan, porque nosotros pretendemos que ellos aprendan nuestro vocabulario, pero en realidad nosotros tenemos que aprender el de ellos si queremos transmitir. Esta es la era científica y de desarrollo tecnológico. Por eso es muy importante que sepamos lo mínimo. Y si sus hijos son muy ilustrados y pasaron por la secundaria, no estoy hablando de preparatoria ni universidad, estoy hablando de secundaria, de física elemental. Entonces, díganles a ellos que les expliquen cuáles son las propiedades de la luz. Porque al final de cuentas dice que es mejor encender la luz que maldecir las tinieblas. Cuando ustedes se ponen a maldecir las tinieblas, no se enciende la luz. Es mejor ir a buscar el switch. Vean ustedes. La que sigue. Vean. ¿Cuáles son los 4 niveles del ser? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la materia, M. Y después hizo la parte vegetal o las plantas. Y esas las hizo de materia y les dio vida, M más X. Y después hizo a los animales. A los animales los hizo de materia, les dio vida y les dio conciencia. Los animales están conscientes. Si tú coges un perro y le das un garrotazo, lo dejas inconsciente y lo reduces a vegetal.
Ahora, después hizo al hombre, lo hizo de materia, le dio vida, le dio conciencia y le dio autoconciencia. Está consciente de sí mismo. Y además le dio un espíritu. ¿Por qué? Porque lo creó para ser a la imagen y semejanza de Dios, para ser precisamente administrador de la creación. Y era necesario que tuviera un espíritu el hombre para que pudiese conectarlo con el Espíritu de Dios y pudiera tener la guía del Espíritu Santo para llevar a cabo la labor que le correspondía, que era administrar la creación. Y como quien dice, lo tenía todo pelado y a la boca. ¿Por qué? Porque el hombre, habiendo sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, no se enfermaba, no se cansaba, no moría, se levantaba en la mañana, recibía sus instrucciones, llevaba a cabo lo que tenía que hacer y misión cumplida. Y todo lo tenía pelado y a la boca. Era maravilloso. El Señor lo puso en un paraíso. Y tenía comunión con Dios. Y para eso fue creado, para tener comunión con Dios y ser administrador de la creación. Ahora vamos a ver lo que es el pecado original. La que sigue. ¿Qué es el pecado original? El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios con un espíritu para comunicarse con el Creador. Cuando come del fruto prohibido, decidió ser como Dios. Es decir, se redujo a moverse en su ser inferior de animal racional y ser guiado por las necesidades de la carne, en donde yo prevalece. Y esta es la herencia del primer Adán a la humanidad, llamado el hombre natural o el hombre animal. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Dios te da un espíritu nuevo para comunicarte con Él por medio del Espíritu Santo, para moverte en el hombre espiritual, devolviéndote la posición original de ser heredero del reino de Dios. ¿Está claro? Así como cuando le das un garrotazo al perro y lo dejas inconsciente y lo reduces a planta, el hombre cuando come del fruto prohibido, que era un fruto para vivir una vida independiente de Dios, se desconecta del Espíritu de Dios y se conecta su espíritu a su carne. Por eso lo que el cuerpo pida. Y es cuando la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Esa fue la sentencia. La que sigue. Vean ustedes, aquí está el ser en el origen. El espíritu era la sede de sus decisiones. El alma era el mayordomo y el cuerpo era el esclavo. Él tenía el fruto del espíritu, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso él, de manera natural, emitía como código genético el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, fruto para sí mismo, paciencia, benignidad, bondad, fruto para su prójimo, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, fruto para Dios. Pero tenía libre albedrío, podía elegir o rechazar lo que Dios le pedía. Entonces, cuando él decide comer del fruto, entonces la que sigue nos muestra lo que pasó. El espíritu del hombre muere y la sede de sus decisiones es su alma. Lo que cuenta es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento, y lo demás me vale. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo, después yo y luego yo. Y allí es donde se le cambia el código genético y empieza a manifestar el fruto de la carne. Odios, iras, contiendas, celos, herejías, envidias. ¿Por qué?
Porque sin lugar a duda, él siendo Dios, tenía toda clase de frutos, porque le tiene envidia al otro y le hace daño hasta lo que no se come. Es muy interesante. Por eso decía los proverbios, dice, a todo trabajo de excelencia causa envidia. Yo recuerdo a una amiga que me decía, ella era trabajadora social, y a los 40 años se metió a terminar la prepa y se metió a estudiar medicina. Cuando ella prácticamente se iba a jubilar a los 55 años, ya se había graduado de médico alópata, médico homeópata, y estaba ejerciendo e iba a recibir una pensión como trabajadora social. Y pues, ¿qué creen que le pasó? Pues todo el mundo le tenía envidia. Y le rayaban el coche y le decían majadería y media. Siempre la estaban tratando de sabotear. Y me decía, siempre estaba aquella triste, cabizbaja y meditabunda. Y entonces yo me decía, Susana, ¿qué puedo hacer? Y le digo, pues analízalo. No tienes más que de 2 sopas. Pregúntate, ¿por qué te tienen envidia? Porque Dios te bendice. ¿No quieres que te tengan envidia? Pues dile a Dios que no te bendiga para que te tengan lástima. Porque toda obra de excelencia causa envidias. Vamos a seguir. Y nosotros vemos cómo el hombre le cambia el código genético. Pero Dios restaura al hombre. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya tenía un plan. Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. De esa manera, Él podía cumplir con sus propias exigencias y por gracia restaurarnos a la posición original. Es por gracia que tú eres salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces tu espíritu vuelve a ser la sede de tus decisiones. Dios te da un espíritu nuevo para que puedas conectarte con el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermano, te da tu GPS, que te dice, dale para la derecha, dale para la izquierda, ya te pasaste y regrésate. Él te va guiando. Y aquí mi hermana Ruth ya descubrió que sí es cierto. Y créanme, lo que pasa es que muchas veces tú dices, no, a mí no me dice nada. Lo que pasa es que tú le vives diciendo, no estoy sordo, te estoy ignorando, porque lo que me dices no me conviene. Pero el Señor, cuando tú estás dispuesto a seguirlo, Él te ama con un amor eterno. Por eso te conserva en su bondad. Vamos a seguirle. Entonces el alma se vuelve otra vez el mayordomo y el cuerpo se vuelve el esclavo. Ahora, vean ustedes, el hombre posee una unidad íntegra mucho mayor que cualquier ser inferior, o sea, que los animales o que las plantas. Es decir, está mucho más integrado porque tiene en sí la materia, su parte vegetal y su parte animal. Y saben ustedes, dice, como reconoce la psicología moderna, no le viene dada al nacer y constituye una de sus tareas fundamentales como persona. Un ser con capacidad de autoconciencia está generalmente tan mal integrado que se experimenta a sí mismo como un conjunto de numerosas y diferentes personalidades, ubicadas en sus niveles inferiores del ser. ¡Qué interesante! Por eso nos estudian a través del comportamiento de los animales. Por eso dicen que desciendes del chango. Y nosotros nos quejamos que esta es la ley de la jungla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en el reino animal, solamente el más fuerte sobrevive. Y esa es en la sociedad en que vivimos. Y es la sociedad
que desecha a la gente de la tercera edad. Pero desgraciadamente a la tercera edad ni siquiera te dejan llegar a los 55. Ya te desecharon desde los 35. Cuando tratas de conseguir chamba a los 35, te das cuenta que te dicen que ya estás muy viejo. Y tú dices, pues si apenas se empieza a poner bueno. Y es por eso que la gente se vive quitando los años. Pero yo les digo, ¿para qué se quitan los años? Los únicos que ya no tienen cumpleaños son los muertos, ¿no se han dado cuenta? Y empieza uno a contar, 1 año de muerto, 2 años de muerto. Comienzas de cero otra vez. Se vive engañando. Vamos a seguir. La que sigue. Entonces les voy a decir cuál es el secreto para regresar a la posición original. Una vez que ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Acuérdense que el pecado original es haber adquirido el complejo de yo-yo. Yo, después yo y luego yo. Y no se han fijado que por lo general el hombre interpreta el mundo en función de sí mismo. Dicen los más simplistas, dice, a mí qué me importa que suba el azúcar si yo soy diabético. Y a mí qué me importa que suba la gasolina si yo no tengo coche. ¿Por qué? Porque son tan simplistas que creen que eso les afecta de una manera tan simple, sin darse cuenta que viven en una red, que cuando te suben la gasolina, te suben los alimentos, te suben los servicios, te sube todo. Pero es que todo lo arreglan con regla de 3, simple. Por eso decía, siempre les cuento el chiste del chamaco aquel que decía, va y le dice a un compañero, dice, ya sé lo que es el análisis lógico. Y le dijo, ¿qué es? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. ¿A ti te gusta el calor? Pues sí. ¿Entonces te gustan los chamacas con bikini? Pues sí. ¿Entonces te gusta ir a la playa? Pues sí. ¿Entonces tú no eres? Pues no. Ese es el análisis lógico. Y este quiso apantallar a otro muchacho de la misma edad que él y le dice, ya sé lo que es el análisis lógico. Dice, ¿qué es? Mira, ¿a ti te gusta el calor? No. Entonces tú eres... Se brinca la conclusión. Porque su mente no da para más. La mente sana ve las cosas como son. La mente enferma distorsiona lo que ve. La mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Y el Señor, una de las cosas que le dice, si me amas, si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, te exhorta el apóstol Pablo en Romanos 12, no te conformes a este siglo, transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, te va a enseñar a manejar sistema. Y es bien fácil. Porque no es lo mismo que yo como soltera venga la hermana Ruth y me diga, oye Susana, vámonos a Acapulco. Pues ella es soltera, yo también, pues vámonos. ¿Qué no traemos ropa? No importa, aquí traigo la tarjeta de crédito. Ahí nos compramos un traje de baño en la playa. ¿Por qué? Porque andamos como burros sin mecate. No tenemos que andar rindiendo cuentas a nadie. Pero si la hermana que tiene a su marido, tiene a sus hijos, sus nietos, su perro, su perico, y tiene que llevar a los niños a la escuela, le digo, hermana, vamos a Acapulco. Y espérese, déjeme pedirle permiso a mi marido, déjeme ver a quién le encargo a los chamacos, déjeme ver quién va a hacer la comida. ¿Por qué? Porque ya tiene muchas más variables que resolver antes de tomar una decisión. Y el Señor te dice que tienes que transformarte con la renovación de tu entendimiento para que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El Señor dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y el discípulo no es mayor que su Señor. Y eso es lo que es importante, hermanos. ¿En qué medida estamos buscando tener el propósito de Dios en nuestras vidas? Porque al final de cuentas es lo único que cuenta. Ahora que cumplí 80 años dije, Señor, ¿y ahora qué? La edad del hombre son 70 años y en los más fuertes son 80. Y ahora que llegué a la cuarta edad, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es la próxima etapa? Me dijo, la muerte. Y yo dije, bueno, ¿la muerte y qué es la muerte? Y lo que descubrí sobre la muerte es fascinante. Él dijo, todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree tiene vida eterna. Entonces, si ustedes lo analizan, el pecado original se originó precisamente cuando el hombre se desconecta del Espíritu de Dios y se conecta a su carne. Y es su carne la que le impide realmente desplegarse plenamente en el campo espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no puedo y el mal que no quiero eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Y qué es la muerte? Pues te deshaces del único lastre que tienes, que te impide desplegarte a cosas que el ojo no vio ni el oído oyó. Aquí lo vemos como a través de un espejo y allá lo veremos cara a cara, sin nada que nos impide gozarlo plenamente. Y como yo les dije, aquí en este mundo lo descubrimos en medio de nuestras broncas. Porque nuestros cuerpos nos meten en broncas. Pero allá, la muerte no es más que el paraíso sin broncas. ¿Por qué? Porque te restaura la posición original, en donde Adán, el segundo Adán, Cristo, te lleva a ser a la imagen y semejanza de Dios. Eres el primogénito. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y allá no habrá más llanto ni más dolor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero hay otra condición. Dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y muchos de nosotros siempre pensamos en ese pasaje como que es un sacrificio, como que Dios quiere que tú sufras y que duele más el pellejo que la camisa, ¿no? Pero la verdad es que el Señor te está diciendo, deja de contar con los dedos porque te voy a enseñar matemáticas. Te está diciendo, deja de ser animal, sobreviviendo, porque yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Eso quiere decir, niégate a ti mismo. Es muy interesante, pero ustedes saben que el problema que tenemos como adultos mayores para comunicarnos con los jóvenes es que dicen que ellos son muy tecnológicos. Pero la verdad, hermanos, aquellos que medio le champurrean a las computadoras saben que si tú tienes un software con un Windows 1.0, aquel que salió en 1990, y tú tratas de abrir un software, un archivo generado en un Windows 10, no lo abres. ¿Por qué? Porque la versión antigua maneja muchas constantes y no tiene suficientes ecuaciones para enfrentar nuevas variables. Por eso, si tú quieres abrir el archivo en Windows 10, primero tienes que bajar tu Windows 1.0
y después cargar la siguiente versión para empezar por abrir el archivo. Por eso niégate a ti mismo, quítate lo animal. Si quieres experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros muchas veces estamos orando para que nos apapachen como animales, en vez de que nos elevemos para ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Porque saben, hermanos, que ustedes nunca pueden encontrar respuestas al mismo nivel que ustedes generaron las preguntas. Tiene que ser en un nivel superior. ¿Comprenden? Yo no le puedo enseñar teoría atómica a un chamaco de 5º año de primaria. No tiene adecuación mental para entenderlo. ¿Ok? Tiene que tener adecuación mental para poder entender lo que le trato de explicar. Dice Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Suena paradójico, que uno dice, ¿pero qué pasa? Pero déjenme decirles, hermanos, que no son contradicciones, son paradojas. ¿Saben que los problemas humanos no son, no son como los problemas técnicos? Los problemas técnicos son muy fáciles de resolver porque tú le pones límite al problema. Entonces, todo lo que tú dirijas a resolverlo puede tener una verdad dentro de los límites, nada más. Pero un problema humano depende de qué lado estés. Tú no opinas igual siendo rica que siendo pobre, siendo joven que siendo vieja, siendo mujer que siendo hombre. Todo es cuestión de enfoque y los dos tienen razón. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el lenguaje de la vida no es lógico, es paradójico. Depende de qué lado estés. Por eso, el hombre, para poder resolver los problemas, se requiere una mente privilegiada para manejar dos verdades aparentemente opuestas simultáneamente sin volverte loco. Entonces, lo que hace el hombre es buscar el poder para establecer su verdad como la única verdad. Pero la mitad de una verdad es una mentira completa. La mitad de una verdad no es una media verdad, es una mentira. Porque las paradojas, hermanos, se manejan apasionadamente en el campo de la fe. Yo como cristiana, yo creo en puras paradojas. Yo creo que aquel que no podía contener ni el cielo ni por la tierra fue contenido en el vientre de una virgen. Yo creo que el autor de la vida murió para que yo tuviera vida. Yo creo que aquel que todo lo poseía se hizo pobre para que en esa pobreza yo fuese enriquecida. Por eso cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no era una verdad a medias, si no hubiera sido una mentira. Por eso cuando tú le dices, Señor, hágase en mí tu voluntad, ¿saben lo que te va a poner a hacer? Te pone a hacer lo que no te gusta hacer hasta que te guste, porque te tiene que enseñar la otra mitad de la verdad. Porque recibes el ministerio de la consolación para consolar de la manera en que tú fuiste consolado. Por eso necesitas el Espíritu Santo y tu espíritu conectado a Él para que te guíe. No es que las cosas sean relativas, es que el Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y como yo les decía, yo descubrí que yo no necesito saber todo, lo único que tengo que saber es lo que me preguntan. ¿No es cierto?
más cuando pasan exámenes. Si sabes lo que te preguntan, eres un genio. Si sabes todo el libro, pero menos lo que te preguntan, de tonto no te baja. Y para saber lo que te preguntan, tienes que interesarte en el otro, saber en qué rollos anda. Y no es lo mismo que nada más estar pensando en ti mismo y entrar en una discusión nada más esperando el momento en qué momento te dan chance de escupir lo que tienes que decir, aunque no tenga nada que ver con lo que están discutiendo. Esto es muy importante, hermanos. La que sigue. Fíjense lo que dice: cada vez que tú te niegas a ti mismo, Gálatas 2:20 se vuelve tu realidad, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es esa fe del Hijo de Dios que vas a vivir en la carne? Es la fe que le dijo a Lázaro: sal fuera. El que le dijo al ciego: ve. El que le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Porque el que vive en ti es el mismísimo que dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Por eso le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Y las cosas que yo hago, dice, mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Es decir, cuando tú estás juntamente crucificado con Él, que te niegas a ti mismo, entonces no vives tú, es Cristo en ti, en ese espacio que tú le dejaste. Ven qué interesante. ¿Saben ustedes que se pasan 14 horas? No sé si se han dado cuenta, pero según los psicólogos te pasas 14 horas hablándote tú solo. Tú solito te preguntas, tú solito te contestas, tú solito te aceleras, tú solito andas buscando culpables y andas buscando quién te la paga, no quién te la debe. Tú solito. Pero cuando ustedes practican, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. En vez de pasarse 14 horas hablándole a tu yo, le empiezas a hablar al Cristo que está en ti. Está en ti. Y le dice: Señor, me diste más ecuaciones y no tengo, me diste más variables y no tengo ecuación, ¿qué quieres que haga? Y le empiezas a preguntar y Él te clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. El hombre espiritual no necesita que nadie le enseñe. El mismo Espíritu te enseña. ¿Y saben lo que se llama eso, hermanos? Orad sin cesar. Si te pasas 14 horas acelerándote tú sola, ¿por qué no pasas ese tiempo de silencio? Cuando estás limpiando, cuando estás lavando los platos, cuando vas manejando. Deja que tu mente se sature de tu Señor. Y a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y le pregunta: Señor, habla, que tu sierva te oye. ¿Y qué es lo que te va a dar? Amor, gozo y paz. Y con los demás que estás en el embotellamiento, paciencia, benignidad y bondad. Y para Dios, fe, mansedumbre y dominio propio. No se vale enojarse, que a tu ira no se le ponga el sol. La que sigue. Dice: ¿cuáles son los 7 pasos para dominar el ego? No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Y libérate de la necesidad de tu fama.
Dice que hay dos maneras de hacerse rico: o acumulas mucha lana o no te creas necesidades. Y si nos podemos deshacer de todo esto y conformarte con lo que el Señor te da, puedes realmente descubrir cosas increíbles, porque esto a lo único que te lleva es a la búsqueda de resultados inmediatos, para allá. Y el fin justifica los medios. ¿Sí? Y yo siempre descubrí que si lo que es tuyo, pues nadie te lo quita. Y si no es tuyo, ¿para qué lo peleas? El Señor te dará lo que tú requieres para ser más que vencedor. La que sigue. Vean ustedes, vamos a ver qué significa niégate a ti mismo. ¿Saben ustedes que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo? Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso fue lo que Él dijo. Y ¿saben ustedes que Romanos 1, en los últimos versículos del capítulo, dice que lo oculto de Dios está revelado a través de las cosas que te rodean? Y yo, como científico, yo descubrí que en realidad la ciencia lo único que hace es estudiar los principios y las leyes de la naturaleza, cómo trabaja la naturaleza. Y son los mismos principios con que trabaja la naturaleza que le dan sentido a estas demandas del Señor. Niégate a ti mismo. Porque miren, una de las propiedades de la luz, que es muy particular, son las propiedades del cuerpo negro. El cuerpo negro viene siendo un cuerpo que no tiene luz propia. ¿No se han fijado que cuando salen con un vestido negro, ahí en pleno mediodía, a 35 grados, como que les da más calor? ¿Por qué? Porque se absorbe la radiación solar y te hace que te sientas que te ahogas. Y ¿no se han fijado cuando van por el desierto, así en la carretera, que está todo el asfalto negro, como que le sale humito? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está negro, absorbe toda la radiación. Por eso hay tantos accidentes en los desiertos. Porque como está emitiendo calor y en los desiertos hace frío en la noche, las vacas van y se acuestan sobre el asfalto y no tienen luces. Entonces, el problema que tiene es que hay muchos accidentes. Todo porque no le pusieron luces a las vacas. Y ustedes se acuerdan en la época que pintaban una pared de negro en los edificios, allá por la década de los 70, 60, cuando hacía frío todas las tardes. ¿Por qué? Porque eso absorbía el calor del sol y mantenía calientes los departamentos en la noche. Entonces no importa cuál sea el material, puede ser asfalto, puede ser cemento, puede ser pintura, no importa, lo que importa es de qué color es el objeto. Y bueno, el problema es con los cuerpos negros, es que no tienen luz propia. Entonces todo lo que reciben de radiación lo absorbe, todo lo absorbe, hasta que llega a un equilibrio y entonces empieza a emitir. Y empieza a emitir de acuerdo a lo que absorbió. ¿Ok? Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Porque si tú te niegas a ti mismo, tú adquieres las propiedades del cuerpo negro. Entonces no importa cuál sea la longitud de onda, la frecuencia, el ángulo de incidencia, todo lo absorbes. De la pobreza, la riqueza, la enfermedad, la salud, de la abundancia a la escasez, todo lo absorbes hasta que llegas al equilibrio. Y una vez que llegas al equilibrio, empiezas a emitir. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Porque es la manera como Dios te permite, al negarte a ti mismo, tener esa radiación de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Vamos a ver la que sigue. La que sigue. Miren qué interesante. Ya que estamos aquí, les voy a explicar, porque ahorita mucho en el internet está hablando de las lunas rojas, ¿verdad? Y que se viene el juicio final, y que el apocalipsis, y que el arrebato, y de eso está lleno el internet. Y yo descubrí algo muy interesante. ¿Saben que la luna es un cuerpo negro? No tiene luz propia. La luna lo único que hace es absorber la luz proveniente del sol. Y en la noche empieza a emitir lo que absorbió. Eso es lo que hace la luna. Entonces, entre las múltiples definiciones de Jesucristo creo que es en Malaquías, le llama el sol de justicia. Entonces la iglesia viene siendo la luna y el mundo viene siendo la tierra. En una eclipse solar, la radiación es directa del sol a la luna. Es época de gracia. El juicio no se viene a causa de los que han de creer en él. Por eso el Señor, digamos, ha tenido mucha paciencia. ¿Ok? Y después ya la luna emite a la tierra. El que sigue. Pero dice: el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre. Vean qué interesante. En un eclipse lunar tienes el sol de justicia enfrente del mundo. Y eso es juicio. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero mientras hay juicio sobre la tierra, la luna se tiñe de sangre. ¿Por qué? Porque la luna la representa la iglesia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el mismo simbolismo pusieron una marca, ¿se acuerdan? En las puertas durante el Éxodo, la marca de sangre. ¿Cómo la ven? Por eso nosotros, como redimidos, no tenemos que temer el juicio del Señor. Lo que tenemos que temer es no alcanzar a todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si alguno de estos se pierde y tú tuviste la oportunidad de hablarle y no lo hiciste, la sangre de él está sobre tu cabeza. Pero si tú se lo dijiste, la sangre de él está sobre él. La que sigue. Mire, es el uso del poder del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre natural es guiado por su ego. Dice, para hacerse servir para su propósito mezquino. Dice, ese saquea la naturaleza, usa a su prójimo, transforma en vil lo que es hermoso. Su riqueza la mide por su capacidad de despojar y su poder termina con su muerte. Pero el hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo para servir al propósito de Dios. Cuida la naturaleza, ama a su prójimo, transforma en hermoso lo que es vil. Su riqueza se mide por su capacidad de dar y sus obras continúan aún después de su muerte. La que sigue. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Es interesante que cuando se habla del fruto del Espíritu es singular, pero cuando se habla de los frutos de la carne es en plural, porque como el hombre decidió ser Dios, pues indudablemente tiene muchos árboles que le dan toda esa clase de frutos. ¿Qué es el orgullo? No es la exaltación del Dios,
del yo, ¿qué son los celos? Es el temor de ser sustituido. ¿Qué es el enojo? Es la reacción del yo ante el daño que se sufre. ¿Qué es el adulterio? Es la obediencia del yo en sus pasiones y concupiscencias. ¿Qué es la cobardía? Es el cuidado del yo en su debilidad. Donde quiera que está el pecado, allí también está la actividad del yo, y donde quiera que el yo está en actividad, allí habrá pecado delante de Dios. La que sigue. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que sigue. Nosotros vemos que tú tienes el Espíritu de Dios porque por sus frutos los conoceréis. Dice, el fruto del Espíritu en singular son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el fruto es de un solo árbol. Son racimos del mismo árbol. ¿Sí? Amor, gozo, paz, fruto para ti, paciencia, benignidad, bondad, fruto para tu prójimo, fe, mansedumbre y dominio propio, fruto para Dios. La que sigue. ¿Qué es el amor? Es el afecto que uno siente cuando ama a otro sin pensar. ¿Qué es el gozo? Lo que uno experimenta cuando a pesar de sí mismo mira a Dios. ¿Qué es la paciencia? Es el desprecio que uno siente por sus propias penurias. ¿Qué es la paz? Es la indiferencia que uno manifiesta ante el daño que ha sufrido. ¿Qué es la benignidad? Es la abstracción que uno hace de sus derechos. ¿Qué es la humildad? Es el olvido de los méritos propios. ¿Qué es la templanza? Es el dominio que uno ejerce sobre el yo. ¿Y qué es la fidelidad? Es el refrenamiento de sí mismo. ¿Y qué sigue? Gálatas 2:20. Nosotros vemos que en relación con Dios tienes fe, mansedumbre y dominio propio. ¿La que sigue? En relación a ti mismo es amor, gozo, paz. Porque dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que sigue. Y tenemos en relación al mundo, tienes benignidad, paciencia, bondad. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo nuestro Señor, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. El que sigue. Y Efesios 3, del 14 al 19, es un mensaje muy interesante. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, cuando dice, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Dice, si te vas a gloriar, gloríate de que me conoces. ¿Sí? La que sigue. Bueno, esa ya la vimos, la que sigue. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, está y lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. La que sigue.
Dice, Jesús hizo la siguiente declaración: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Y saben por qué su carga es fácil? Porque te unes a la vid y te estás alimentando de la savia de la vid. Es decir, no estás lidiando contra muchos enemigos. Todo el fruto te lo está dando la misma savia que es Cristo. Por eso su yugo es fácil y ligera su carga. ¿El que sigue? Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Y yo solamente quisiera terminar brevemente para decirles que la fe sí funciona. Y quisiera darles mi experiencia, precisamente de algo que para mí fue bastante fuerte. Y cómo logré tener fuerzas para ver cosas que el ojo no vio ni el oído oyó. Cuando yo estaba en Europa, el primer año en que yo estaba allí, estaba tomando los cursos para mi maestría en petroquímica, maestría en ciencias y mi especialidad como ingeniero petroquímico. En la maestría teníamos nosotros los cursos junto con el resto de la Facultad de Química. Y recuerdo que nos daban clases los viernes nada más. Y casi a cada clase cubría como 1 o 2 capítulos del libro. Y no hacían exámenes. Los exámenes te los hacían todos al final del año. Y por lo general te llamaban a las 8 de la mañana, te aventaban los 3 exámenes y a las 12 los recogían. Y si no los pasaste, pues sorry. Ya se imaginan lo que eso significaba para mí. Bastante estrés. Yo había estado casi sin dormir, tratando de cubrir tantísimo material que al final de cuentas era nuevo para mí. Porque muchos de mis compañeros, ellos eran químicos que querían ser ingenieros. Yo era ingeniero que quería ser químico, siempre llevando la contra. Pero lo que es interesante es que, estando yo en víspera de mis exámenes, un día antes, me levanté ya tarde porque me acosté a las 3 de la mañana. Y como a las 9 de la mañana pasé por la administración y vi que estaban metiendo cartas en el buzón. Entonces vi que metían una carta, pedí mi carta. Y oh sorpresa, la carta era de mi cuñado. Mi cuñado en su vida fue la única carta que he recibido en la vida de él. Y era una carta de mi cuñado dándome las condolencias por la muerte de mi hermano, de 22 años. Yo acababa de recibir una semana antes una tarjeta de mi hermano diciéndome: feliz cumpleaños, aquí tengo tu regalo, nos vemos en el verano. Y ese día mi cuñado me decía que mi hermana se había ido a Tampico, al sepelio, y presentaba sus condolencias. Ya se imaginan en qué estado estaba yo. Como dicen los psicólogos, negación. Uno dice, no puede ser. Y me fui al laboratorio negando que pudiera ser cierto. Y estaba yo ahí sentada tratando de concentrarme cuando llegaron mis compañeros y me dijeron: Susana, ¿no te quieres ir a comer? Ya está, digamos, vamos al comedor. Y cuando volteé, vieron que tenía los ojos hinchados de llorar. Y me dijeron: no, dice, yo creo que los exámenes no son tan difíciles, no te preocupes. Y digo: no, no son los exámenes. Lo que pasa es que acabo de recibir la noticia de que mi hermano ha fallecido. Entonces me dicen:
Entonces yo creo que no quieres ir con nosotros. Le digo, no. Y dice, ¿quieres que te traiga algo? Sí, tráeme un sándwich y un refresco. Se fueron. Y recuerdo que cuando ellos regresaron, uno de ellos se quedó platicando conmigo. Y este era el sobrino del arzobispo de Marsella, que era compañero mío, un chico muy católico. Y que se quedó platicando conmigo. Y antes de irse me dijo, bueno, Susana, ya me tengo que ir porque no he terminado de estudiar. No te queda más remedio que rezar por su alma. Y yo le dije, ¿qué? ¿Rezar por su alma? No. ¿Por qué? Le dije, porque el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y mi hermano está con el Señor. Él lo aceptó como su salvador personal. Y entonces me dice, ¿y por qué lloras? Le digo, porque viéndolo bien, yo no lloro por él, yo lloro por mí. A mí me hace falta. El caso es que él se fue y yo decidí regresarme al dormitorio y le escribí una larga carta a mi madre diciéndole, no te preocupes, ya me enteré, mi hermano ha fallecido. Pero no importa, no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Y recuerdo que cuando yo escribí esa carta, viene el diablo y mete la cola y dice, mira Susana, tú llegaste aquí a Marsella, en un dormitorio sin calefacción y sin agua caliente durante 2 meses, en pleno invierno. Y para calentarte, te decías que hacía calor y te calentabas. Y te podías bañar con agua helada. Y en la noche te decías que hacía calor y te dormías. ¿Quién ha venido de entre los muertos para decir que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá? Pura autosugestión. Y yo recuerdo que le dije, Señor, yo caí de rodillas. Dije, Señor, tú nunca me has fallado. Y tú dijiste que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿quién ha venido de entre los muertos para decir que eso es cierto? Dame una prueba, Señor. Dame la paz para trabajar, para que yo mañana vaya, presente mis exámenes y los pase. Y yo sabré que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, les puedo asegurar que al día siguiente yo me levanté y tenía un gozo que sobrepuja todo entendimiento. Podía sentir el amor de Dios y me dio paz. Me presenté a mis exámenes y yo me saqué el 2º lugar de todo el grupo. Y cuando mis compañeros se acercaron, porque se corrió la voz, y querían presentarme sus condolencias, no sabían cómo. ¿Cómo le presentas condolencias a alguien que irradia gozo y felicidad? Y yo les dije, es que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Y eso, hermanos, es el fruto del Espíritu. Les digo, sí funciona. Y no importa cuántos doctorados tengas, sin Cristo no tienes nada. Porque Él solo te da el amor, el gozo y la paz. Y lo único que te pide es que le creas, que le obedezcas y que te niegues a ti mismo. Y todo lo demás, Él se encarga. Que el Señor los bendiga.